Creo que el tiempo nos permite abordar este tipo de cuestiones con menos crispación. En ocasiones parece que hablamos muy atropelladamente porque el tiempo obliga, y en ese sentido yo creo que es fundamental abordar los datos, las cifras, las verdades y las mentiras, señor Galeana, porque no se puede empezar el curso escolar mintiendo como usted lo ha hecho. Y decir que empezamos el curso con más profesores que nunca es ni más ni menos que falso, porque a la vez que usted nos dice que empezamos el curso con más profesores que nunca, usted lo que hace es, bueno, no voy a decirle ni verdadero ni falso, le voy a decir tramposo. Y le voy a decir tramposo porque nunca se han dado las cifras desde la Consejería de Educación, se han comparado ni tan siquiera cuando usted mismo era consejero de Educación, las cifras en la pública y en la privada, sino que cuando hablamos de docentes se habla de los que a usted le compete nombrar, porque que yo sepa, usted no nombra a los docentes de la educación concertada, le darán más o menos financiación, pero usted, ¿verdad?, no nombra a esos docentes. Por eso yo voy a hablar hoy aquí de los docentes de la educación pública. Y usted dice, en total hemos comenzado con 300 más que hace 331, para ser exactos, que el curso pasado. Y luego dice 5.843 docentes, de los cuales 4.503 pertenecen a la red pública. Mire, votaron en las elecciones docentes del año pasado 4.827 profesores. Qué pena que no esté el señor Domínguez, porque 4.827 profesores es más que 4.503. Luego no hemos aumentado ni un solo profesor más bien todo lo contrario. Mire, desde que salí ayer en rueda de prensa no he hecho otra cosa que recibir llamadas de los profesores que faltan en esta comunidad. Su gran logro ha pasado por situarnos, y es verdad que íbamos lentos, pero usted nos ha situado en la comunidad autónoma que más tarde ha cubierto las vacantes en el ámbito educativo. Y eso, como ya le anuncié y como ya comenté con usted, ha tenido consecuencias. Y ha tenido consecuencias porque creo que tenemos que ser conscientes de que hay especialidades de difícil cobertura. Hay especialidades en las que las listas de personal interino se agotaron. Y usted sabe, porque además ha sido consejero de Educación, que hay muchos docentes que están en unas y en otras listas, en unas comunidades y en otras. ¿Qué ocurre? Que cuando somos los últimos, muchos profesores de informática, muchos profesores de matemáticas, incluso de filosofía o de francés, le estoy diciendo especialidades en las que faltan, ya se han colocado en aquellas comunidades que nos han llevado la delantera a la hora de cubrir ese tipo de situaciones. Y presume usted, señor Galeana, de haber reducido la temporalidad en el ámbito de la docencia. Efectivamente, voy a coincidir con usted en una parte de su entrevista, y es en que hay mucho que decir de cómo se ha hecho ese proceso de estabilización. Pero también habría que decir que votaron ustedes, porque ustedes votaron en contra también de hacer un proceso de estabilización que garantizara los derechos de los trabajadores de la enseñanza pública, de la educación pública, en igualdad de condiciones con lo que ocurriría en la privada, y tal y como lo marca exactamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes han venido también votando en contra de eso. Pero ¿cómo va usted a cubrir todas esas vacantes que tenemos? Porque le digo varios datos, pero no voy a hablar solo de centros, voy a hablar fundamentalmente de especialidades. Y le decía, faltan en francés, faltan en filosofía, faltan en informática, faltan en mecanizado, faltan en muchos centros, faltan especialmente en la formación profesional. Miren, no vamos a poder dignificar la formación profesional si no tenemos docentes que impartan específicamente las materias específicas. Creo que es una irresponsabilidad ofertar grados para los que no tenemos docentes. No podemos tener, como ya ha ocurrido, a alumnos matriculados, por ejemplo, en informática, que no tengan profesores más de la mitad del curso. No podemos seguir permitiendo, porque también introduje una enmienda en los presupuestos de esta comunidad para intentar implantar el transporte de la formación profesional. ¿Por qué era importante implantar el transporte de la formación profesional? Porque las estudiantes o los estudiantes de peluquería y estética que vengan de Nájera a Logroño no tengan que abandonar su clase
media hora antes de salir no puedan acudir a la última materia porque no tengan manera de volver a su domicilio. Porque no puede ser que los estudiantes de Calahorra que quieren bajar a Logroño no tengan un transporte dentro de nuestra comunidad para trasladarse acorde con esos horarios. Porque no puede ser, hablaba de lo de Nájera, que de 1 a 3 no haya horario y como entran no haya horario de transporte de ningún tipo y como entran a las 3 tengan que coger el autobús de la 1 y estar 1 hora y media aquí comiendo fuera de su domicilio. Porque no puede ser que sigan denigrando la formación profesional. Y parece curioso que un Gobierno que tiene un importante número de docentes, ya sean de las enseñanzas medias o de las universitarias, siga denigrando las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque yo no me olvido, señor Galiana, yo no me olvido de que también volvió a anunciar que iba a volver a repetir errores pasados. ¿O no considera usted un error no sustituir hasta que la baja no ha durado 15 días a los docentes en los centros educativos de nuestra comunidad? Sé que ha rectificado, pero también, por sus propias declaraciones, sé que no la ha dejado en un armario. Sé que lo va a volver a sacar porque así lo dijo usted. Pero es que también quiero preguntarle por esa entrevista polémica. Luego tenemos que escuchar por parte de distintos consejeros, que es en este lado de la bancada donde queremos hacer utilización política. Mire, señor Galiana, no lo decimos nosotras. Volver a la zona única perjudica la equidad en la educación. Lo dice la OCDE. Dice que se guetizan más aquellos lugares donde hay zona única. Y ponía 2 ejemplos, la Comunidad Autónoma de La Rioja, gobernada por ustedes en aquel informe, y la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por ustedes también. Porque el problema no es el libertad de elección de centro por parte de los padres y madres. El problema es la falta de, la elección de alumnos por parte de los centros de nuestra comunidad. Porque dice usted, mire, si les gusta ese centro, pues que vayan a ese centro. Y me puede parecer así, sobre el papel, parece una cuestión razonable. Pero usted es consciente de que si todos los que estamos aquí quisiéramos llevar a nuestros hijos al Duquesa de la Victoria, por poner un ejemplo, no habría plazas suficientes, ¿no? Asumimos que eso hay que gestionarlo de alguna manera. Bueno, pues nuestra manera de gestionarlo es impulsar una educación pública que sea de calidad en todo el territorio de nuestra comunidad y garantizar que nadie tenga ningún problema en ir al centro en el que se le asigne. El problema de la zona única, como le digo, es que convertirá y acabará consiguiendo que haya centros guetos en esta comunidad. Porque no puede elegir una familia de unos rendimientos económicos bajos, no puede elegir ir a un centro privado concertado. Y no lo puede elegir por una cuestión económica en muchas ocasiones. O no lo puede elegir en muchas ocasiones también por una cuestión de creencias religiosas. ¿Por qué? Puede haber centros que no estén impartiendo las asignaturas alternativas a la religión. Pues esto ha venido ocurriendo en esta comunidad durante mucho tiempo. ¿Por qué no estamos controlando que las aportaciones voluntarias sean voluntarias? ¿Por qué no estamos controlando e inspeccionando que no se pidan cuotas prohibidas, como son las de matrícula, para cubrir, por ejemplo, el desgaste de patio? Hasta eso hemos visto. Hay papeles que han llegado y usted lo sabe tan bien como yo. Pero incluso en donde no se incumple la ley, también hay una línea económica. Y donde no se incumple la ley, por ejemplo, pero tienen ingresos bajos, resulta que nadie irá a un centro que no tenga recursos suficientes, privado concertado, en el que tenga que pagar el doble por el comedor de lo que lo tiene que hacer en un centro público. Nadie irá a un centro privado concertado para pagar las actividades extraescolares al doble de lo que lo tiene que hacer en un centro público. En ese sentido, no es baladí lo que ustedes están haciendo. Y cuando yo le digo, señor capellán, que ustedes se protegen siempre, os protegen siempre a quien menos los necesitan, es que ustedes tienen muy claro quiénes son los suyos. Y nunca son esos a los que usted se dirigió en campaña electoral. Siempre son aquellos que más tienen. ¿Y qué no decir? Que hablar aquí de igualdad, señor Galiana, y luego dejar entredicho que le parece muy bien, lo que está haciendo el Colegio Alcaste
va contra lo que usted había dicho en la frase anterior, que las leyes están para cumplirlas. Pues bien, la LOMLOE prohíbe el sostenimiento con fondos públicos de los centros que segregan por razón de sexo. También lo prohíbe con respecto a los centros que segregan por razón socioeconómica. Y una última cuestión. Mucha prisa se han dado ustedes en quitar el nombre de Almudena Grandes. Creo que se lo han debido imponer, porque a mí me parece realmente alarmante que un docente de lengua castellana y literatura, que me consta que explica Almudena Grandes incluso podría decir con cariño, su primera medida, una de sus primeras medidas haya sido retirar ese nombre de la biblioteca. Le pido a usted, señor Galeana, que sea igual de coherente y retire el nombre González Gallarza de los centros públicos que todavía tienen en nuestra comunidad. Presidenta, gracias, señor consejero. Y efectivamente, yo creo que las interpelaciones mientras se hagan también en este tono, dan posibilidad de tener un debate más amplio, que a veces se puede dar en comisión o que también se puede dar en pleno. Es evidente que creo que lo habrá notado, que ha sido mi intención intentar bajar el tono, porque me parece que en el ámbito de la confrontación, y entiéndanmelo no en un sentido de enfrentamiento, sino en un sentido de confrontación de ideas, en la confrontación en materia de educación siempre hay mucha carga, vamos a decir, emocional. Y yo entiendo que muchos padres y madres tengan, bueno, pues un apego, como lo tenemos muchos y muchas de nosotras, por el centro educativo en el que han cursado pues, los estudios, pero considero que desde luego ese no puede ser un factor diferenciador a la hora de adjudicar una plaza o no. Porque, mire, señor Galeana, puede ser que la cercanía o distancia del centro educativo no sea un valor clave para usted, pero desde luego para mí mucho menos lo es que hayan cursado estudios sus padres en ese centro o no, porque a lo mejor era un niño al que le hubiera gustado mucho ir al Duquesa de la Victoria, pero por lo que fuera en su momento no pudo ir, o era un niño o una niña a la que le hubiera gustado mucho ir a Maristas y no pudo ir en su momento porque era privado. Por lo tanto, a quien le estamos dando realmente esa capacidad supuestamente de elección, porque, señor Galeana, le doy inteligencia y conocimiento suficiente para conocer ya la interpretación que no hemos hecho nosotros y nosotras del artículo 27 de la Constitución española, que la ha hecho el Tribunal Constitucional y que explica concretamente lo que debe ser entendido como libertad de elección de centro. Y no es el derecho a ir al centro en el que yo quiera y además que esté financiado con fondos públicos, sino que es el derecho de creación de centro. Usted creo que habrá leído la sentencia igual que yo. Me alegra, por otra parte, voy a darle una de cal y otra de arena, me alegra, por otra parte, el que se preocupen ustedes por la salud emocional, o que lo digan, a ver si es verdad, porque, mire, a pesar de lo que diga la señora León en materia de siniestralidad laboral, todo en política requiere de fondos. No solo valen los estudios, no solo valen los análisis. Tanto me preocupa la salud emocional y mental de los riojanos y de las riojanas, fundamentalmente en el ámbito educativo, que a iniciativa de esta diputada se aprobó en la anterior legislatura una ley de salud mental que también hablaba del ámbito educativo, no solo del educativo, también del laboral y, evidentemente, del sanitario. Por tanto, que en eso estamos de acuerdo, pero doten los recursos suficientes. Y ahí vamos, a doten los recursos suficientes, porque me he dejado para esta réplica lo que, desde luego, puede ser más ideológico. No sé, algunos lo llamarán así. Yo sí que creo que es una mala gestión del dinero público. Porque, señor capellán, para mí es una mala gestión del dinero público dar igual a todos los habitantes de esta comunidad. Mire, dar dinero público para el cheque bachillerato es un error de base. Es un error de base cuando no hemos garantizado, por ejemplo, el acceso al comedor escolar para todos los niños y niñas de esta comunidad. Cuando sabemos que hay niños y niñas que no tienen ni una sola comida equilibrada y que a lo mejor no pueden permitirse acceder al comedor escolar, que sería una manera. ¿No cree usted que es más conveniente destinar el dinero público a quien más lo necesita? ¿De dónde va a sacar el dinero para financiar el cheque bachillerato? ¿De dónde lo va a quitar? Igual me dice que no de su consejería, pero de algún lado lo quitará. Y me satisface que se alegre y que agradezca a los docentes de nuestra comunidad. Pero eso pasa también por dignificar las condiciones laborales. No nos olvidemos que fue su gobierno el primero
que dejó de pagar el verano a los docentes interinos de nuestra comunidad autónoma. Espero que vengan a dignificar esas condiciones laborales. Porque dice usted, no, es un problema de mercado. No, no solo es un problema de mercado. Es también un problema de cómo está vista por la sociedad y, por tanto, tratada económicamente y laboralmente la figura del docente, del profesional de la educación pública. Salía recientemente una persona de Europa, no recuerdo quién, pero sé que era algo de un banco, ¿verdad? Bueno, pues él había querido estudiar magisterio, no le había dado la nota, porque está tan bien valorada la condición de profesor en los países nórdicos o del norte de Europa, que se exige mucha nota para acceder a las carreras de ser docente. Sin embargo, él hizo, creo que empresariales, y ha acabado en lo que aquí en España valoramos mucho más, un puestazo en alguna entidad bancaria. Pues bien, pasa por tener todas esas necesidades, porque dice usted que se han cubierto muchos. Y solo le voy a hacer una última pregunta porque sé, presidenta, que se me acaba el tiempo. Señor Galeana, ¿está dispuesto usted a cubrir, al menos en esas especialidades de difícil cobertura como es informática, plazas de todo el curso escolar, vacantes de todo el curso? ¿Y está dispuesto a estudiar la posibilidad de eximir, a cambio de una formación específica en materia docente, del máster del profesorado para poder resolver el problema con carácter de inmediatez? No podemos estar esperando 2 años a que se cubran ese tipo de profesiones en aquellas, me estoy refiriendo a las específicas. Hay talleres en nuestra comunidad y tiene mucho que ver también, hablábamos antes de la siniestralidad laboral. No solo se trata de dar cursos, se trata también de enseñar con el ejemplo, de que se tomen todas y cada una de las medidas de prevención de riesgos laborales en los talleres, por ejemplo, de formación profesional. No pueden seguir ocurriendo los accidentes laborales que existen en esos talleres. Y para eso se requiere de profesores que pueden estar todo el año haciendo desdobles y, en el caso de que hayan bajas, pueden cubrir ese tipo de bajas. ¿Lo estudiarán ustedes?